presentar el trabajo que hemos desarrollado en Chile hasta el momento, desde que tomamos esta experiencia norteamericana básicamente como una experiencia que nos interesaba revisar para aplicar en Chile. Primero plantearles que en el año 2010 esta propuesta queda plasmada en el Plan Chile Seguro, que es el plan de gobierno en materia de seguridad pública, y de ahí en adelante se empieza a recopilar información, particularmente sobre el diagnóstico en un primer momento. Este diagnóstico dio cuenta de varios elementos. Tres de los principales tenían que ver con la escasa información que tenían los jueces para tomar la decisión de dejar a una persona en prisión preventiva o con una medida cautelar. En este sentido, solamente se consideraban los antecedentes penales de las personas, de los imputados, y además, si era un caso de connotación pública, pero no se consideraban los antecedentes socioambientales de un imputado. Otro elemento es que se desconoce lo que ocurre con una medida cautelar. Cuando se aplica una medida cautelar no sabemos si se cumple o se incumple, y si hay un incumplimiento tampoco sabemos si es que hay una sanción al respecto. Y en tercer lugar, es que había un alto porcentaje de audiencias que en el fondo se caen por la inasistencia del imputado. Este dato fue más bien información cualitativa que obtuvimos a partir del Ministerio Público, pero sí considerando que hay muchas audiencias que se pueden caer, que es aproximadamente el 30%, también tenemos que considerar que es horas hombres perdidas, digamos, y es un costo económico para el sistema también. Bueno, esto trae como consecuencia la deslegitimación y la pérdida de credibilidad del sistema de justicia penal en Chile. Estadísticamente hablando, desde que se implementa la reforma procesal penal en Chile, los datos de prisión preventiva y de medidas cautelares, digamos, estos son datos del Ministerio Público, del boletín anual, se han mantenido relativamente estables. Pero cuando uno va a los porcentajes de estos datos, y esto comparado con los casos que ingresan al Ministerio Público, estamos hablando de casos que ingresan, de medidas cautelares dictadas y de prisiones preventivas dictadas, podemos ver que ha ido en disminución. No sabemos por qué, esto puede ser porque se han utilizado probablemente a lo mejor otros elementos como términos anticipados. No tenemos mucha información al respecto, no hay muchos estudios tampoco en relación a esto. Pero también cuando tomamos en consideración datos de imputados, que es información que está en un documento elaborado por Paz Ciudadana, esta información cruzó bases de datos para poder determinar el número de imputados que recibían medidas cautelares. En el año 2010, además, tuvieron información solo hasta octubre, por lo tanto, no es como representativa en comparación con los otros años. Pero podríamos, digamos, establecer que en el fondo hay un alto número de imputados a los cuales se les dicta medida cautelar. Pero también que las medidas cautelares en general son dictadas en conjunto. Por lo tanto, normalmente el 50% de las medidas cautelares que se dicta aproximadamente es más de una, digamos. Y la que en el fondo se está aplicando mayormente, al parecer, es la firma, con un 42,1%. Que además, al parecer, también es la que menos se supervisa. Bueno, en este escenario, tomamos nosotros en consideración la metodología que estaba planteando anteriormente Natalie, principalmente, y de alguna manera tratamos de ver cómo lo aplicábamos en Chile. Entonces, les vamos a mostrar una metodología o un modelo de trabajo que es una propuesta preliminar, como les decía inicialmente, y después les voy a contar cómo llegamos a esto. Primero, en materia de evaluación del riesgo, como decía también Natalie y Ana Dulce, estas entrevistas que se realizan son voluntarias y eso se pretende mantener metodológicamente en Chile. Esta aplicación, digamos, también está basada en un cuestionario que está estandarizado, que tiene valores que en el fondo van a clasificar al imputado en un nivel de mayor o menor riesgo. Es aplicada por un profesional, o sea, la idea es que en el caso de Chile no sea una persona que no tenga una formación específica quien aplique esta entrevista, que esta información además sea verificada no solamente con datos de contacto del imputado, sino también a través de bases de datos de las que se pueda disponer, y que además se vuelque en este informe que sea entregado, en el caso chileno, solamente al fiscal y al defensor, quienes utilicen esta información para poder litigar en una audiencia en relación a la conveniencia de dejar a una persona privada de libertad o con una medida cautelar.
el juez podría pedir este informe durante la audiencia, pero la idea es que sea información que se le entregue a las partes, como para que tengan, no sé, más información para una mejor litigación. Y en términos de la supervisión, después les voy a explicar un poco mejor por qué en el fondo hoy día estamos planteándolo de esta manera. Una persona puede ingresar a supervisión solamente por orden del juez, sin que necesariamente tenga que haber sido evaluado previamente, ¿ya? Lo ideal, y el modelo, digamos, rigurosamente hablando, implica que haya una evaluación de riesgo primero y luego se pasa al proceso de supervisión. Pero en este caso lo estamos viendo como se puede ingresar igual si el juez lo determina. El equipo supervisor posee una categorización, digamos, una asociación entre medidas cautelares y acciones de supervisión. Cuando un imputado tiene una medida cautelar, pasa de inmediato al servicio de antelación a juicio, a la parte de supervisión, se le aplica una primera entrevista. En caso de que no haya sido evaluado previamente, la idea sería que se le aplicara la evaluación de riesgo para que el equipo de supervisión pudiera saber cuáles son las acciones que debe realizar, digamos, para que esta persona cumpla con la medida cautelar. En caso de que ya haya sido evaluada, se hace una primera entrevista de ingreso, donde la idea es poder explicarle al imputado en qué situación está, cuáles son las acciones de supervisión que se pueden desarrollar y definirlas un poco en conjunto, establecer un plan de trabajo y de alguna manera iniciar la supervisión. Ahora, cada caso, en el fondo esto se basa en casos particulares, en personas, en individuos, entonces cada persona, cada imputado va a requerir a lo mejor acciones diferentes. Y en ese espacio también, mucho de lo que hablaba hace un rato Ana Aguilar, de esta conexión o vínculo con las redes locales, tiene que ver efectivamente con la necesidad de cada imputado. Bueno, además estos equipos deberán reportar al tribunal cada cierto tiempo, pero además deben reportar incumplimientos. Las acciones que se generen de un incumplimiento deberán ser de definición, digamos, del juez, digamos, particularmente. Y finalmente se supone que la función de este equipo de supervisión debería terminar al momento en que se decreta la pena. Estamos evaluando también, en este minuto, incorporar dentro de este modelo, que eso sería algo bastante distinto a todos los otros modelos que en el fondo les mostraron, la supervisión de suspensiones condicionales del proceso. Esto por una contingencia que les voy a explicar después también. Si es así, la suspensión condicional, la supervisión de esta suspensión, sería básicamente bajo los mismos criterios. Bueno, en Chile no tenemos experiencias similares, pero existen dos iniciativas que de alguna manera se pueden asimilar. Una es el sistema de evaluación de riesgo de la Fiscalía, que en este caso la entrevista se le hace a la víctima, donde además sí existe una entrevista estandarizada que arroja valores, que arroja niveles de riesgo también, pero el seguimiento que se realiza es como una acción para disminuir el riesgo, digamos, de que la víctima pueda ser como agredida nuevamente. Y para casos de violencia intrafamiliar, esta evaluación es distinta, profundiza más en ciertos ámbitos y además se hace con un menor tiempo, digamos, de manera más inmediata. Y el Centro de Medidas Cautelares de los Juzgados de Familia de Santiago, que también se realiza una entrevista que es una evaluación de riesgos, pero que más que nada está asociada a los criterios del consejero técnico, que se presume que es un profesional que está preparado para establecer un criterio bajo el cual asesora, digamos, al juez para que tome alguna definición respecto a cada caso. Bueno, el año pasado, en aproximadamente abril, se hizo un seminario para socializar también esta iniciativa. Se hizo en el Palacio de la Moneda. Y ahí partimos un poco con la iniciativa o como las acciones puntuales que queríamos desarrollar para ejecutar este proyecto. Luego ese seminario se hizo en conjunto con el Centro de Estudios de Justicia de las Américas y tuvimos el patrocinio de Paz Ciudadana del Poder Judicial y del Ministerio Público. Luego de ese seminario se estableció el comité técnico. El comité técnico estaba compuesto por Poder Judicial, Ministerio Público, Defensoría Penal Pública, Gendarmería de Chile, Carabineros de Chile, el Centro de Estudios de Justicia de las Américas, el Centro de Estudios en Seguridad Ciudadana, la Fundación Paz Ciudadana, el Servicio Nacional de Menores en algún minuto igual,
y nosotros como subsecretaría. Y este comité lo que hizo fue sentarse en una mesa a trabajar el modelo, cómo hacer, digamos, cómo aplicar este modelo que de alguna manera mostraba la Natalie, que está vinculado más bien al modelo estadounidense, cómo traerlo a Chile de la manera más idónea, sin que eso afectara a ninguna de las instancias que participan del proceso. Entonces este comité tomó bastantes definiciones que debían ser validadas posteriormente por la autoridad de cada institución. Y una de las definiciones que tomó, que fue una de las más importantes y una de las primeras que debería haberse tomado, era el alojamiento institucional. Siguiendo con los criterios de estos modelos, el comité técnico definió que la institución más idónea para poder alojar este proyecto era el Poder Judicial, pero el Poder Judicial rechaza el alojamiento del proyecto y en ese momento se congela el comité técnico. Por lo tanto, funcionó desde el 1 de junio hasta fines de septiembre. Se congeló hasta el momento en que se pudiese definir nuevamente dónde se alojaba este proyecto. Bueno, también hay presupuesto asociado, digamos, en nuestro presupuesto hay un monto asociado para poder ejecutar este proyecto como un piloto, digamos, una iniciativa bien acotada, para que podamos medir y ver si efectivamente funciona. Y con este congelamiento, digamos, del comité técnico y un poco del alojamiento institucional, empezamos a evaluar nuevas alternativas. Con las definiciones que el comité ya había tomado, digamos, como por ejemplo los objetivos del proyecto, o sea, manteniendo el modelo original, pero de alguna manera adaptando algunos elementos, en virtud principalmente de que una de las alternativas que estábamos evaluando y que estamos evaluando es de que el Ministerio Público aloje el pilotaje. Y en ese escenario es en el cual una alternativa es que se aborde también dentro de lo que es la supervisión de la medida cautelar o el ámbito de supervisión, se supervise la medida cautelar, pero también se supervisen las suspensiones condicionales. Esa es una decisión que se tomó, como digo, por un tema de necesidad de alojar este proyecto en una de las instancias que son relevantes dentro del sistema de justicia penal en Chile. En ese escenario también, la propuesta de proyecto como más a nivel gráfico está acá. Básicamente lo que hacemos es plantear que las evaluaciones de riesgo primero pueden ser aplicadas para audiencias de control de detención, pero en nuestro escenario, digamos, y con el poco tiempo que hay antes de una audiencia de control de detención, es difícil. Por lo tanto, priorizaríamos, y todo esto es hipotético porque todo esto hay que verlo a nivel de comité técnico con las demás instituciones, pero se priorizaría a lo mejor las revocaciones de prisiones preventivas. Cuando se hiciera una solicitud de revocación, se hace la evaluación de riesgo y así podríamos probar además cuál es el costo efectivo que tiene para nosotros aplicar este sistema de evaluación de riesgo. También la idea es que una persona, un imputado, puede ingresar al proceso de supervisión cuando el juez lo indique, con o sin evaluación de riesgo y considerando también las suspensiones condicionales. Básicamente lo que dice el flujo es eso. Y bueno, los próximos pasos que tenemos que en el fondo seguir ahora tienen que ver con definir dónde se va a alojar el piloto, definir, digamos, institucionalmente dónde va a estar y territorialmente dónde lo vamos a aprobar también. Finalizar el diseño del modelo porque el lugar donde esté ubicado en el fondo va a determinar también algunos de los elementos del modelo que podamos aplicar o no. Y bueno, ponerlo en marcha y evaluar su funcionamiento, si es que es efectivamente algo idóneo para nuestro país o no, como modelo de trabajo. Eso.